Hoy día tenemos como invitado a Javier Mancilla. Vamos a hablar sobre cómo convertir reclamos en acciones para mejorar tu operación. La única recomendación que tenemos para este webinar es que los micrófonos van a estar silenciados y las preguntas que tengan interrogantes, consultas, reclamos, sugerencias van a ser al final cuando Javier termine de exponer. Él mismo va a invitarlos a hacer preguntas y a abrir los micrófonos. Así que por ahora los micrófonos van a estar silenciados para que Javier haga su exposición y al finalizar pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bienvenidos todos. Javier, cuando tú quieras. Está silenciado, sí. Ahí sí. Ahí sí. Gracias, Coti. Ya les voy a compartir pantalla. Ya. Ya, bueno, para todos los que no me conocen, me presento. Bueno, mi nombre es Javier Mancilla. Yo soy ingeniero civil industrial. Harta gente me pregunta que cuál es mi profesión por lo que hago. Partí en el área de Data Science en Nielsen en 2017 y después en 2018 desarrollé un sistema para medir la percepción de las personas en redes sociales y para darle valor a lo que decían las personas. ¿Ya? En ese mismo año cofundé la empresa Crino, que significa criterio en griego, por si se lo habían preguntado alguna vez. Y bueno, en el 2019 creció el equipo y me volví el CEO de la compañía. Uno de mis mayores logros hasta ahora ha sido que la empresa logre salir en más de 20 publicaciones internacionales y en distintos países. Ahora hemos llegado a 5 países con estas publicaciones. Ya, bueno, mucho de mí. Ahora les voy a hablar un poquito del contexto de esta charla y por qué me parece un tema tan relevante, sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy día. Cuando comenzó Crino, nosotros planteábamos y nos dábamos cuenta que muchas empresas miden sus productos o sus servicios basados en la propuesta de valor que da el mismo producto, sin considerar el usuario. Entonces, hay una nueva tendencia que está a nivel mundial que se llama ser client-centric o user-centric, que se basa en que tú tienes que ejecutar y tienes que centrar toda tu estrategia en lo que tu cliente quiere y en lo que el usuario necesita. Entonces, parece súper como lógico, pero al final todo se basa en cómo nosotros podemos escuchar al cliente y entender lo que él realmente nos trata de decir. Ahora, obviamente, puede ser lógico, pero no es fácil entenderlo. No es fácil estar escuchando al cliente, uno sobre todo cuando está preocupado de las operaciones de la compañía. Entonces, surgen varios problemas o varias brechas al momento de querer escuchar a las personas. Es que escucharlos demanda mucho tiempo. También las opiniones en general son muy diversas y son complejas. O sea, no es complicado dar una prioridad objetiva a los reclamos que vamos recibiendo. Y lo otro es que cuando medimos los reclamos con indicadores numéricos, no vamos a la raíz del problema. O sea, si decimos tengo 10 reclamos mensuales o 1000, no estamos entendiendo cómo mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos o hacemos? Es que con la ayuda de la inteligencia artificial podemos encontrar formas rápidas y visuales de entender lo que nos están diciendo los clientes o los usuarios a través de estos reclamos. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, esto todo finalmente, si nosotros lo encerramos en un campo, es el Customer Experience, o sea, la experiencia cliente. ¿Y por qué es tan relevante hoy día? Bueno, acá puse alguna información que me parecía importante destacar. Primero, que una mala experiencia cuesta dinero. O sea, si nos vamos a los datos duros, después de una mala experiencia con una marca o con un producto, el 22% de los consumidores deciden reducir las compras de la marca e incluso el 19% no le compran nunca más. ¿Ya? Lo otro es que las malas experiencias se esparcen rápido. O sea, todos conocemos a alguien que de repente nos cuenta, oye, me fue mal en este lugar, no allá, y no le compré a tal persona, sobre todo en Chile, que es un país bastante pequeño. ¿Okay? Viendo los datos, después de una mala experiencia, el 50% de los consumidores se lo comunican a sus amigos y el 14% lo comparten por redes sociales. Así que hay que cuidar mucho la experiencia. Lo otro es que los promotores de la marca son muy valiosos. O sea, tener gente que hable bien de nosotros vale mucho. Finalmente, tu mejor marketing es lo que digan tus clientes de ti. ¿Ya? Si vamos a los datos, cuando ya tenemos un promotor, una persona que está muy contenta, es muy probable que vaya a comprarnos de nuevo. Y también, si es que ya lo tenemos muy contento, también es factible que perdone un error que hayamos cometido. ¿Ya? Lo otro es que
muchas empresas o muchas empresas generan planes de obtener feedback, pero muchas veces no tienen acciones. O sea, estamos midiendo la calidad de servicio, pero no tenemos como un accionar, sino que finalmente un NPS que estamos midiendo, pero no tenemos un criterio que nos diga, bueno, de esta forma lo vamos a convertir en acciones. Y acá hay un dato, que el 63% de las grandes empresas nos solicitan feedback, pero solo el 24% tienen la capacidad de convertirlo en acciones. Yo creo que todos hemos recibido una llamada de un call center o que nos preguntan al final cómo estuvo la atención, pero pocas veces vemos mejoras en ello. Eso es un claro ejemplo de lo que pasa. A ver. Ya. Lo otro, a ver, lo voy a dejar pequeño. Lo otro es que en las organizaciones se generan muchos datos, pero el 80% de esos datos no son estructurados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá tengo los números que nos salen de un CRM, que son las ventas, los que tenemos en Excel, de las finanzas, el NPS, que es el índice de promotores que nosotros podemos calcular, que es numérico, son todos datos estructurados, o sea, que tienen una forma numérica que nos es fácil de analizar. Sin embargo, hay otros data, que es la mayoría que se encuentra en la organización y que es muy compleja de organizar, que son el texto, que está en los chats, que está en nuestro chatbot, que está en los correos, que está en notas de texto, que está en las redes sociales, que puede ser un audio incluso, que puede ser un transcrito, que podría ser una encuesta de una pregunta de una encuesta, y es muy difícil analizarla. Entonces el enfoque tradicional, y yo lo llamo el inside the box o dentro de la caja, es que cuando tenemos o el área de operaciones o el área de customer experience resuelve así los problemas. Parte levantando indicadores de satisfacción numéricos. A ver si puedo agrandar la pantalla ahora. No, parte, parte levantando indicadores numéricos. Después mide generalmente el NPS o la satisfacción del consumidor. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando tengo, por ejemplo, un NPS de 7, ¿cómo lo subo a un 8? O sea, ¿cómo lo hago? Porque tengo que entender la raíz de lo que está pasando, no solo el número. Entonces hago una encuesta, hago un focus group, hago una entrevista, que genera mucha información que tengo que estar tabulando, que tengo que estar leyendo, que tengo que estar trabajando, y ese es el principal desafío de las personas. O sea, ¿por qué? Porque no es fácil de escalarlo de una forma representativa. O sea, no me es fácil escuchar a 1.000, 10.000 clientes por una empresa que esté generando clientes o que esté, por ejemplo, el retail o un e-commerce que esté generando todos los días nuevos clientes. Entonces, bueno, cuando tengo ya ese trabajo hecho, detectamos los problemas y proponemos mejoras y, bueno, obviamente medimos el impacto. Entonces, yendo a la práctica un poco, yo decidí hacer un caso de ejemplo que en el fondo es un análisis de reclamos. Lo que yo hice fue descargué reclamos de la página reclamos.cl, descargué todos los reclamos de un retailer de diciembre del 2019 que recibió 1.109 reclamos, ¿ya? El total de eso, si eran puros reclamos de texto, o sea, un título y una opinión. Si nosotros sumábamos todas las palabras que se encontraban, eran 126.000 palabras, un poco más de 126.000 palabras. Si ustedes piensan en todo el tiempo que nos tardaría leer eso, analizarlo y tabularlo, es tener una persona sentada una semana leyendo, o sea, pero sin descansar, sin ir al baño. O sea, te volvís loco leyendo toda esa cantidad de texto. Entonces, ¿cómo podemos resumir estos conceptos clave y cómo los podemos medir? Bueno, nosotros tenemos como esta propuesta, o esto en el fondo, en lo que, es cómo nos basamos en lo que hacemos, es que es una propuesta distinta, por eso le pongo outside the box o fuera de la caja, es que nosotros trabajamos con métodos de la ciencia de datos para trabajar texto. Y nosotros, bueno, siempre buscamos primero, partimos por la ingesta de la información, que puede ser extraer información de redes sociales, de un blog, por ejemplo, lo que es reclamos.cl, podría ser un formulario de encuesta, podría ser un chatbot, lo que sea. Luego nosotros pasamos por un proceso de limpieza y de normalización, que es ahí donde nosotros tratamos la información, procesamos todos los reclamos para que estén lo más estándar posible. O sea, si una persona, por ejemplo, dijo corriendo, que se transforme a la raíz, que es correr. Todas esas transformaciones las hacemos con modelos de inteligencia artificial. Y finalmente, bueno, con otro modelo siempre hacemos una predicción o a lo mejor hacemos una agrupación de conceptos, o a lo mejor vamos a detectar qué sentimientos están emitiendo las personas o sobre qué conceptos están hablando. Y ya llevaba un ejemplo, yo procesé la información de estos reclamos, procesé, por ejemplo, todos los títulos de los 1.109 reclamos que había recibido este retail, para entender cuáles eran los conceptos o los grupos semánticos que estaban detrás de esto. Y, por ejemplo, vimos acá que
había un grupo que hablaba de cobrar seguros, otros que hablaban de comprar y del cupo, que me imagino que es de la tarjeta, y otro grupo bastante grande que hablaba de los despachos, del cumplimiento de la fecha y de cuando llegaban los productos. Entonces, yo, sin leer para que entiendan, los reclamos estaban así, o sea, cuando yo leo los títulos, esto era lo que se procesaba, como devolución de dinero, no llega mi pedido, costo de despacho. Eso sin yo tener que ir a leerme los 1109, los procesé y en minutos, o sea, esto yo lo tengo programado para que en 2 minutos me tire esta información. Me liberó al tiro cuáles eran los principales problemas, que por el tamaño, por la cantidad de los clústeres que está generando acá, me dice que tenemos, por ejemplo, un problema de despacho, de incumplimiento, que tenemos un problema de la tarjeta, que tenemos de los seguros. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a generar la tabulación automática y vemos la frecuencia, efectivamente vemos que el grupo más grande es el de despacho, o sea que el tema del transporte es uno de los más relevantes según nuestro análisis. ¿Ya? Y ahora cuando vamos a conceptos clave, podemos ver que estos ya son los conceptos, no es la palabra más frecuente, sino es la palabra que más se relaciona. Esto está basado en un algoritmo que igual hace todo este trabajo de relacionar los conceptos. Podemos ver que, por ejemplo, los conceptos más importantes eran relación comercial, mala práctica, pésima atención, acoso telefónico, fecha de entrega, servicio técnico, incumplimiento de entrega. Y al final todo lo que estamos viendo acá, a mí, como resumen, me hace entender que el problema que tiene el retailer no es, por ejemplo, el producto que era malo, sino que finalmente el servicio que está dando no es bueno. ¿Ya? Y este es uno de los otros gráficos que sacamos, es un gráfico que me permite un poco más hilar más fino, entender cómo bucear en la data, entender más allá de lo que son los conceptos y ver relaciones de palabras. Por ejemplo, fíjate que acá había unos conceptos que decían cobro indebido, que hablaban con seguro de vida, que habían contratado, publicidad engañosa, clave dinámica, seguramente gente tuvo problemas ahí, con la garantía extendida, pésima atención mala. Despacho en cumplimiento se ve más grueso porque significa que salió más veces en una frase, por eso se ve como tan fuerte, también acá bajo cupo. Y lo quise llevar a acciones. Bueno, antes de esto, les voy a mostrar algo. No quiero entrar mucho en lo técnico, pero es algo, voy a tratar de no ser tan técnico. Es un clúster que lo que hace es determinar según la semántica o el ordenamiento natural de las palabras, cuáles son los grupos distintos de reclamos. Entonces yo partí esos 1109 reclamos en 4 grupos, de los cuales el más grande es este, que me dice que son, y bueno, y acá me sale como las palabras o los términos más relevantes dentro del clúster, que son producto, comprar, despacho, llegar, fecha, esperar, entregar, tienda. Y la gracia de lo que yo hacía es que con esto yo podía clasificar cuántos reclamos de los que yo tenía, que yo todavía no me he leído, estaban asociados a un clúster, que en este caso, que era del despacho, que eran los tiempos de entrega. Entonces yo lo determiné o le puse el nombre como persona, como analizándolo, no es que el modelo me lo dijera, que era el clúster de transporte. Entonces, de los 1109, yo tenía 431 que eran solamente asociados al transporte. ¿Y cómo yo puedo generar de estos datos que eran texto, llevarlo a una acción y ya a un costo incluso numérico para la empresa? Es que yo puse algunos supuestos basados en algunos datos de retail y se pueden manejar a nivel tienda. Puse que primero que el churn o la tasa de fuga de clientes era de 1109 porque era la cantidad de reclamos que llegaron a este blog. Probablemente la tasa de fuga de ellos es mucho mayor, pero mucha gente seguramente no conoce este blog, alguna gente habrá llegado a reclamar por Facebook, otra gente los llamó, otra gente fue a la tienda, pero nosotros como tenemos esto, asumamos que es un caso un poco más cerrado. ¿Ya? La cantidad de reclamos de transporte eran 431, eso significa que de los 431, eso representan el 39% de los 1119. O sea que el churn o la tasa de fuga, que es solo de gente que está inconforme con el transporte, va a ser un 39%. O sea que tú estás perdiendo mensualmente 433 clientes solamente porque no estás entregando a tiempo tu producto. Si tenemos, por ejemplo, un supuesto mensual, que son 20.000 clientes, yo sé que probablemente tienen muchos más, y tienen un costo de pérdida de cliente que valga 10.000 pesos. Supongamos que ellos están gastando 10.000 pesos en publicidad en Facebook,
en marketing por persona para atraer ese cliente, y que cada cliente tiene un ticket promedio de 60.000, o sea, en promedio a lo mejor una persona se lleva un televisor, otro se lleva unas zapatillas, pero el promedio de ticket son 60.000 pesos. Y tenemos dos ofertas de una empresa transportista, a lo mejor una que es un poco más cara, que puede ser 1.000 pesos más cara que la otra, pero que pueda darme mejores tiempos de respuesta. Entonces, si nosotros vamos a calcular el ahorro que podemos generar solamente haciendo que esos 433 clientes no se vayan, que es por el costo por cliente, y que lo reduzcamos al 50%, son 2.165.000. Más, si nosotros tenemos un aumento de retención, o sea, significa que esos 433 personas nos van a volver a comprar, supongamos por el ticket promedio, nos genera una utilidad de 26 millones casi. Y la inversión de transporte, si nosotros le pagamos, no estoy pensando que le cobremos al cliente, pagamos 1.000 pesos más para aumentar o mejorar ese servicio de transporte al transportista que era un poco más caro, nos va a salir un costo de 20 millones y medio. Entonces, al final, la decisión final, o lo interesante de esto es que con datos de texto, que no eran datos tradicionales, datos numéricos, yo pude generar una decisión y puedo decir, mira, tengo un criterio válido, tengo un criterio numérico para cambiar un transportista o para tomar una decisión final. ¿Ya? Entonces, un poco las conclusiones finales. Primero, que hay que medir la calidad del servicio constantemente. Eso creo que todos los negocios tenemos que hacerlo. Lo otro es que hay data que es no estructurada, que es muy rica y tiene mucha información y la podemos aprovechar muy bien. Y finalmente, tenemos que priorizar basado en esa información. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo es que nosotros en Crino, o cómo es lo que hacemos nosotros, propone usar este tipo de estrategia, usar este tipo de información para mejorar las operaciones del negocio. Esta es una plataforma a la que les voy a mostrar, que es para medir datos no estructurados de distintas fuentes. Mide desde redes sociales hasta encuestas que nosotros mismos programamos en un software que tenemos. Démosle un segundo mientras carga. Ya. Entonces yo, por ejemplo, acá arriba tengo distintos canales, Twitter, YouTube, encuestas, Facebook, Instagram o incluso texto abierto. Me voy a Twitter. Un poquito lento mi internet porque estoy con el internet del celular. Igual voy a cerrar algunas cosas que tengo abiertas. Ya, entonces por ejemplo acá lo que yo estoy sacando, bueno, es un hashtag que es un poco aleatorio que ya teníamos cargado. Estoy sacando 1.000 comentarios de Twitter que tengan la palabra pymes y me está diciendo cuál es el NPS, lo está calculando automáticamente basado en los comentarios, no en los likes, en lo que la gente está diciendo. Entonces lo que yo hago es detectar el sentimiento, por ejemplo, cuántos de los comentarios son negativos y cuántos son positivos. Y el total, cuántos eran neutros, o sea, no tenían ni una connotación ni muy positiva ni negativa. Entonces, la gracia es que me dice automáticamente, me calcula el NPS, que es la resta de los promotores menos los detractores. Entonces me dice, mira, tiene un menos 3% de comentarios más negativos. La gracia de esto es que yo, por ejemplo, podría poner el nombre de una marca fácilmente. No quise poner un nombre de una marca acá, simplemente para no dañar a ninguna marca ni hacerle propaganda. Pero tú puedes estar midiendo constantemente, ya sea en Twitter, ya sea en otra red social o en tu misma encuesta, el NPS basado en el sentimiento de las personas. Ahora, una de las otras gracias que hace el software, o de las cosas que aportan, es que podemos detectar otros sentimientos distintos. Y esos otros sentimientos están definidos en un modelo psicológico y nos van a decir cuáles son los sentimientos que predominan en los clientes respecto a nuestra marca. Entonces, por ejemplo, acá uno de los sentimientos que más se detectaba era la confianza y después venía la ansiedad y el miedo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ir a miedo. Si vamos a miedo, nos salen los conceptos asociados a los comentarios que representaban este sentimiento. Por ejemplo, el primero que sale es fondo social. Después hay otro sentimiento, habría que entrar un poquito más a entenderlo, y la gracia de este software que para hacerlo, que obviamente de repente el concepto a veces nos deja como todavía con un poquito de curiosidad, nosotros tenemos esta visualización que ya nos dice, oye, mira, de los que tenían sentimiento miedo y que usaron la palabra pyme, por ejemplo,
49 usaron la palabra economía. Entonces, se entiende un poco que la gente está preocupada de la economía, o las pymes están preocupadas de la economía. Entonces, eso es lo que está generando miedo. Eso es uno de los software que estamos trabajando, y una de las cosas más nuevas que estamos haciendo, voy a mostrar algo. Una de las cosas más nuevas que estamos trabajando y que estuvimos trabajando casi la mitad del año pasado, es en crear nuevos modelos, y les voy a mostrar una ahora. Voy a usar este. Y ahí lo estoy abriendo, pero es que me demore un poquito. Tengo que editarle algo. Ahora sí ya me debería funcionar. Ya. Entonces, bueno, está un poco feo porque está obviamente sin nada de diseño, es como una aplicación bien básica, pero lo importante es lo que está atrás. Entonces, fui a Ripley y me compré un celular Samsung, pero el ejecutivo me atendió muy mal. Entonces, la gracia es que yo lo envío y me puede detectar al tiro, por ejemplo, que Ripley es una marca o era una organización, y que me compré un celular Samsung. Bueno, la verdad que ya ahora podemos detectar, por ejemplo, cuando está hablando de un celular, de un producto, o cuando está hablando de una marca, y lo otro que puede detectar el modelo es cuando, por ejemplo, están hablando de una persona. ¿Para qué me sirve esto? Esto me permite, por ejemplo, a mí medir cuántos reclamos tengo por tienda, por localización, cuántos reclamos tengo relacionados a la marca, cuánto tengo relacionado a un producto en específico, cuánto tengo hacia el personal. Y esto es obviamente para tomar medidas correctivas, para entrenar al personal, o para a lo mejor quitar un producto al mercado que me está generando demasiados reclamos. Bueno, eso era un poco la charla. Ojalá que le haya gustado, y si tienen preguntas estoy muy abierto a escuchar las que me quieran hacer. Listo, Marta, va a poner ¿dónde está ahí? Dice Slack. Dice. Hola, ¿todo bien? Bien, estoy en reunión ahora. ¿Pueden echar a otra reunión? Estar arriba con los Les pido que solamente activen los micrófonos quienes vayan a preguntar. Ya, los que no quieran preguntar nada, por favor mantengan sus micrófonos silenciados, para que evitemos como todo tipo de
de contaminación acústica. ¿Alguien quiere preguntar algo? Javier está ahí, disponible para responder todas sus preguntas. Gracias. Javier, si alguien quisiese comunicarse contigo por algún correo o encontrar la información que tú expusiste ahora, ¿hay alguna forma de hacerla llegar a las personas que se inscribieron en este webinar? Se cortó un poquito el audio, Coti, pero sí, por supuesto. Vale, miren, los que estén interesados un poco en saber un poco más, no sé si es algo más técnico o algo menos técnico de negocio, nos pueden contactar a contacto@crino.cl o pueden usar las redes sociales de nosotros. Nosotros felices de escuchar todos los problemas que tengan. Si tienen desafíos de automatizar alguna cosa en relación a texto, si les gustaría conocer cómo obtener información desde texto, pueden contactarnos ahí. contacto@crino.cl. Respecto a la pregunta que dejó Iván en el chat, el ejemplo que comentaste es para el retail. ¿A qué escala de negocio recomendaría aplicar este tipo de análisis? Yo considero que obviamente la escala del negocio para automatizarlo tiene que ser más o menos importante, pero yo no creo que sea solo para empresas grandes. Por ejemplo, pensando en ustedes, Iván, ustedes no sé cuántas sedes tengan, pero me imagino que no pueden estar todo el día en todas las sedes. Bueno, yo ahí veo a Rodrigo que siempre se pasea por todas las sedes. Entonces, efectivamente, yo creo que un negocio que ya tenga varias sedes, si tú fueras, por ejemplo, un restaurante, el monitorear cada una de ellas se vuelve poco escalable y se vuelve difícil. Por lo que yo creo yo creo que ya cuando tenéis más de una sede o una cantidad de clientes que va variando, por ejemplo, un e-commerce, ya es importante que estés midiendo de manera automática los indicadores. Respecto a la pregunta de Ricardo, el algoritmo que utilizamos, lo tenemos librado. Depende, Ricardo. Los algoritmos, por ejemplo, para los clústeres no son de nosotros, son algoritmos matemáticos, esos son libres y usamos puro código abierto, no ocupamos nada cerrado. Lo que es propio son los algoritmos de sentimiento y los algoritmos de etiquetado de entidades. Eso que fue lo último que mostré. Eso no está liberado. Pero si tú quieres hacer alguno, las librerías para hacer igual están liberadas. Hola Javier, buenas tardes. Hola. Quería hacerte una consulta respecto a, bueno, si bien nosotros como chilenos tenemos bastante modismo, ¿cómo has enfrentado ese desafío de poder procesar data que muchas veces tiene esta estructura que no manejamos, por ejemplo, no sé, conectores, o hay veces que la palabra en ejecutivo está mal escrita y no está completa, abreviaciones? ¿Cómo se enfrenta ese desafío para poder procesar esa data? Sí, ya. Esos fueron los primeros desafíos que tuvimos y la verdad que el tema del chilenismo o el regionalismo no es solo un problema acá en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Nosotros partimos generando listas como de regionalismos para poder cambiarla y reemplazarla y españolizar el texto. Ahora, lo que ya estamos avanzando es cómo nosotros, más que españolizamos el texto, es cómo creamos modelos que sean capaces de soportar esta información. Hay algo que se llama lematizado y uno entrena un modelo para que pueda reconocer cuál es la raíz de la palabra. Entonces, ahí vendría como todo el ajuste de palabras que
que tiene que ver con los regionalismos. Ahora, como los modelos se basan en distancia semántica, si nosotros entrenamos los modelos con data sucia, o sea, como por ejemplo con regionalismo, igual aprenderían que son palabras similares y deberían empezar a asociarlos bien. Así que se puede manejar el regionalismo, pero incluso yo creo que es una oportunidad para nosotros como empresas latinoamericanas de entrar en un lugar donde ni siquiera Google puede entrar bien. O sea, los modelos, cuando uno conversa con empresas que ocupan estos modelos que vende Google, que vende Amazon, muchas veces te dicen es que la calidad de ellos no es buena para el español chileno. No sé si responde la pregunta, Jorge. Vale. Respecto a la otra pregunta que hicieron en el chat sobre... Bueno, gracias Gracias. Gracias, Elías, por tus felicitaciones. Y respecto a la pregunta que hiciste, si puede abarcar frases con conectores, sí, abarca. Nosotros procesamos la frase completa. Los conectores son parte de... para algunos análisis borramos los conectores, o sea, los eliminamos no todos, pero algunos se eliminan, porque al final hacen ruido en la información después. Está estudiado y hay palabras que se llaman stop words, que son palabras que no te aportan en los análisis semánticos, y esas se eliminan, y muchos de esos son conectores. Pero sí, se pueden analizar, los puedo abarcar. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, de todas maneras, esta presentación quedó grabada, este webinar, y lo vamos a estar publicando en las redes sociales de Casa W, por si la quieren volver a ver. Y recordamos también que cualquier inquietud que tenga pueden escribir a contacto@crino.cl, Javier. Sí, contacto@crino.cl. O me pueden hablar por LinkedIn o a Crino por las redes sociales. Ya. Entonces, bueno, tu presentación, no sé si alguien quisiera acceder un poco más de información, ahí también tendría que contactarte a ti. Yo te la comparto, se las comparto a ustedes para que la puedan publicar. No sé si les parece. Super, porque podríamos mandársela a la lista de inscritos, por si quisiesen Súper. revisarla con más detalle. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta para cerrar. Bueno, Javier, entonces agradecer tu participación y agradecerles a todos los que se conectaron hoy día a este interesante webinar. Los invitamos a seguir conectados a nuestras redes sociales, @Casa W de Chile, también que sigan a nuestros colaboradores de Crino en todas sus redes sociales. Pueden escribir a contacto@crino.cl y contactarse con ellos. También que estén pendientes a nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando los siguientes webinars. También los invitamos a que nos escriban si es que quisiesen ver algún tema en especial o escuchar a alguien en especial, que nos manden mensajes para nosotros poder hacer webinars acordes con los intereses de las personas que vayan participando. Muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos ya la próxima semana, el próximo miércoles a las 4 de la tarde con un próximo webinar. Gracias, Javier, y gracias a todos. Que estén súper bien. Gracias a ustedes, a todos por escucharme. Gracias.